Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Montserrat y junto con mis compañeros Fernando Javier y Mario Tanek vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier emprendedor o estudiante de Derecho en México. ¿Cómo nos organizamos legalmente para hacer negocios? ¿Qué tipos de sociedades mercantiles existen? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Todo proyecto empresarial inicia con el artículo 9 de la Constitución mexicana, el cual se considera como uno de nuestros más grandes derechos, ya que este nos da el derecho a la libertad de asociación. Ese artículo nos garantiza que podemos unirnos pacíficamente para cualquier fin, siempre y cuando sea lícito. Para empezar, ¿qué es una sociedad mercantil? Bueno, esta es una entidad legal, persona moral, formada por la unión de dos o más personas, llamados socios, que combinan sus recursos, esfuerzos o capital para realizar una actividad comercial con el fin de obtener un beneficio económico o lucro. Y a diferencia de una persona física, la sociedad mercantil tiene su propia personalidad jurídica, lo que significa que tiene derechos y obligaciones independientes de los socios que la integran. Elementos y características de las sociedades en general. Una sociedad mercantil es como un equipo legal que nace cuando dos o más personas se unen para hacer negocios y ganar dinero. No es solo un grupo de amigos, tiene reglas claras que protegen a todos los que lo integran. Personalidad jurídica. La sociedad es como una persona ficticia, puede comprar, vender, demandar o ser demandada. Se constituyen formalmente, siempre ante notario público o federatario público, y se inscriben en el registro público de comercio. Es como casarse, hay que firmar papeles oficiales para que sea válido. Todas las sociedades deberán contar con un administrador o administradores que son los que realizan la toma de decisiones. Estos pueden ser socios o alguna persona externa. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro contexto actual, la sociedad mercantil ha evolucionado. Ya no solo se trata de generar utilidades para los socios, sino de un papel como ciudadano corporativo. Al constituirse legalmente, la empresa asume compromisos con sus empleados, con el fisco y con el entorno. Es la herramienta más eficaz que hemos inventado para organizar el trabajo humano a gran escala. La mayor innovación de las sociedades mercantiles no fue el dinero, sino la separación de patrimonios. Permitir que un emprendedor arriesgue su capital sin poner en juego el bienestar de su familia es el motor que ha impulsado la economía moderna. Bien, pero ¿cuáles son estas sociedades reconocidas por la ley? En el artículo 1 se nos presumen las siguientes: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Esta última la hablaremos en otra ocasión. La primera sociedad mercantil de la que vamos a hablar es la sociedad de nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una denominación o razón social, y sus socios están obligados a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria a sus obligaciones sociales. En esta no hay un mínimo de capital social, solo que debe estar representado por las aportaciones de los socios. En esta la administración se dirige de los socios, de uno o más que estén interesados y designados por esta misma. El mínimo de socios que puede haber en esta son dos. Sociedad en comandita simple. Hay dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios comanditados. Los socios comanditarios son socios que aportan su capital de la sociedad y tienen una responsabilidad limitada. Los socios comanditados están solamente para administrar y aparecer en la razón social exclusivamente. Los socios comanditarios solo pueden estar obligados al pago de sus aportaciones y no aparecer en la razón social ni ejercer algún acto de administración. En todo caso de que lleguen a violar alguna de estas dos, se les convertiría en socios comanditados, claramente perderían toda su responsabilidad limitada y en caso de que tengan alguna deuda a la sociedad, se pagaría con su capital. Las restricciones principales que tienen los socios comanditados son que no pueden poner cláusulas en el contrato que los exenten de su responsabilidad como administradores y que en algún caso de que se les llegue a comprobar un dolo o alguna falta grave hacia la empresa, como utilizar la razón social de manera inadecuada o el capital social para negocios personales, se les expulsaría de la sociedad mercantil inmediatamente. La sociedad de responsabilidad limitada es una de las figuras más comunes en México para pequeñas y medianas empresas, ya que permite una estructura más flexible que la sociedad anónima.
Se regula en la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en el capítulo 4, artículos 58 al 86. En el artículo 58 define a la SDRL como la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador. ¿Qué quiere decir? Que los socios solo responden por el monto de sus aportaciones protegiendo su patrimonio personal ante deudas de una empresa, mientras que en el artículo 59 podemos ver su denominación o razón social, agregando obviamente la SDRL. En el artículo 61 establece un límite máximo de 50 socios y en el artículo 62 el capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que pueden ser de valor y categoría desiguales, pero siempre en múltiplos de un peso. En el artículo 64, al constituirse, el capital debe estar íntegramente suscrito y exhibirse como mínimo el 50% del valor de cada parte social. En el artículo 65 vemos las partes sociales y en el artículo 66 el derecho del tanto. Los órganos que tiene los podemos encontrar en el artículo 77 con asamblea de socios, artículo 74 con gerencia, también conocido como administración, y en el artículo 84 como consejo de vigilancia. La sociedad anónima, o también SA, es la figura jurídica más utilizada en México para empresas de mediano y gran tamaño. Se rige principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente en su capítulo 5, en los artículos 87 al 206. En el artículo 87 se define a la SA como la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, mientras que en el artículo 88 la denominación se forma libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad. Al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. Algunos requisitos que tiene y nos mencionan en el artículo 89 son que como mínimo debe haber 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, mientras que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social. Actualmente la ley nos fija un mínimo de 50,000 pesos. Y después nos menciona que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción. Sociedad en comandita por acciones. Al igual como en la sociedad de comandita simple, esta cuenta con 2 tipos de socios, mencionados en el artículo 207 del capítulo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que define exactamente eso. Comanditados responde subsidiaria ilimitada y solidariamente comanditario solo a sus acciones, con la diferencia clave que, como su nombre lo dice, se rige casi como una sociedad anónima, por acciones, ya que en el artículo 208 y el artículo 209 expone que las acciones no se pueden vender libremente, necesitan permiso de todos los comanditados y de las 2/3 partes de los comanditarios. Es como si para cambiar de compañero de equipo necesitas aprobación del grupo. Sociedad cooperativa. Esta es diferente. No busca solo ganar dinero para unos cuantos, sino ayudarse entre todos como una gran familia. En el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que las cooperativas se rigen por su propia ley especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Dentro de esta se encuentra el artículo 2, que dice que es una organización de personas físicas basada en solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. No es para lucrar individualmente, sino para satisfacer necesidades comunes, producir, consumir o ahorrar juntos. Cabe aclarar que los artículos 6, 11, 21, 27, 33 bis y 34 hablan de principios cooperativos, es decir, un socio es igual a un voto, no importa cuánto dinero ponga. Hablan de educación continua, fondo de reserva, etc. No hay dueños mayores, todos deciden democráticamente. Existen 3 tipos de sociedades cooperativas según la Ley General de Sociedades Cooperativas dentro del artículo 1, que menciona que existen 1. De consumidores, para comprar más barato juntos. Un ejemplo sería cooperativa que compra despensa al mayoreo y la reparte entre socios. 2. De productores, para trabajar juntos produciendo.
Un ejemplo serían los agricultores que se juntan para sembrar, cosechar y vender su maíz como grupo. Y 3. De ahorro y préstamo, para prestar dinero entre socios a tasas juntas, como una tanda pero formal y grande. Y en conclusión, la ley nos da muchísimas herramientas, desde la clásica sociedad anónima hasta las estrategias de las sociedades en comandita, para estructurar nuestros negocios de una forma segura, práctica y fácil. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.